¿Qué tal, amigas, amigos? Un saludo muy grande, un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy hablaremos del perejil. Pero antes de comenzar, quisiera mandar un saludo y compartir con ustedes algunos testimonios de suscriptores que vieron mis videos y decidieron preparar los remedios que comento en mi canal. Mirta Elizabeth Villegas comentó: mi mamá tiene 86 años, toma el aceite de oliva y mejoró su problema de hígado. Mirta, un saludo muy grande. Es un gusto que pueda ayudarte a ti y a tu mamá. Como lo he mencionado, el cuerpo es capaz de mejorar no importa la edad que tengas. No es tarde para comenzar a limpiar tu cuerpo con lo que la naturaleza nos da. Jesús Antonio comentó: hola, saludo desde Chile. Yo lo hice y me ha funcionado este remedio natural para el asma. Me ha hecho súper, he botado muchas flemas y ahora no me dan las crisis tan fuertes como antes. Espero que con esto se me quite el asma. Saludos. Jesús tomó un jarabe natural para el problema respiratorio que es muy efectivo. Saludos, Jesús, y si lo sigues tomando verás mejores resultados. Muchas gracias por compartir el video. Luciano Ferro comentó: en el 2010 casi me operan de la vesícula, tenía un cálculo de 2 milímetros. Encontré en internet esto de limón y el aceite de oliva y lo tomé, y hasta el día de hoy, 8 años después, nunca más me molestó la vesícula. Después me volví a hacer una tomografía y no tenía cálculo alguno, había desaparecido. Yo lo tomé así. El tratamiento dura 18 días. El día 1 es una cucharada sopera que tiene la mitad con un jugo de limón y la otra mitad con el aceite de oliva. El segundo día son 2 cucharadas iguales, oliva y limón. El día 3 son 3 cucharadas y así hasta llegar al día 9 con 9 cucharadas. Ese día 9 sería el último día ascendente, o sea, ya no se le suma más cucharadas. Ahora, hay que ir restando las cucharadas, o sea, después del día 9, al otro día, o sea, al día 10, va descendiendo a 8 cucharadas. Después, al otro día, o sea, el día 11, a 7 cucharadas, el día 12 a 6 cucharadas y así al día último, que es una sola cucharada. Y allí finaliza el tratamiento. Hay que tomarlo bien te levantes de dormir y recostarse del lado izquierdo, donde está el hígado. Recostarse por 20 minutos y eso es todo. Eso es lo que nos comentó Luciano. Es un gusto, Luciano, que te encuentres mejor de salud y gracias por compartir tu método con nosotros. Como verán, el uso del aceite de oliva puede ayudar a eliminar cálculos y tiene otros beneficios. Si gustas puedes entrar a mi canal y ver el video donde hablo sobre el aceite de oliva. Si no, al final de este video voy a dejar las tarjetas donde puedas entrar a ver este video. El perejil ha sido utilizado como medicina natural por los griegos y después por los romanos, y aquí en México lo utilizaban los aztecas. Estas hojitas se utilizan en la cocina como hierba aromática. Pero lo que no sabes es que el perejil contiene una gran cantidad de nutrientes, aceites esenciales y antioxidantes, logrando obtener impresionantes beneficios en la salud, ya que estos ingredientes activos, como lo son los flavonoides y los aceites esenciales como la miristicina y apiol, y los nutrientes como la vitamina C, K y la vitamina A, hacen que el perejil entre en la categoría de superalimento. Te voy a decir en qué es bueno el perejil. Primero, el perejil es antiinflamatorio, ya que con la vitamina C y la luteína que contiene el perejil actúan como antiinflamatorio, ayudando a problemas como la artritis, osteoartritis, así como dolores articulares, reumas. Ayuda también a mejorar la digestión y el estreñimiento. Las personas que sufren de una digestión pesada o espasmos intestinales, el perejil ayuda a mejorar estas condiciones. Es diurético. El perejil es un excelente diurético. Si eres de las personas que tiene problemas, ayuda a reducir la hinchazón de las piernas, celulitis. También ayuda si tienes infecciones urinarias, cálculos renales y retención de líquidos. Anemia. El perejil contiene hierro en grandes cantidades, lo cual ayuda a fortalecer en caso de anemia, y en periodos menstruales ayuda a fortalecer en caso de fatiga. El jugo de perejil es considerado un excelente depurador natural. Este jugo ayuda a desinfectar y purificar los intestinos, a combatir los gases y las putrefacciones intestinales. También ejerce efecto desinfectante sobre los pulmones por su aporte de clorofila.
y contribuye por su efecto diurético a incrementar la expulsión renal de desechos. Además, su riqueza en vitamina C y clorofila lo convierten en un neutralizador general de toxinas. También contribuye a depurar el hígado y las vías biliares. Para alcanzar estos beneficios es recomendable tomar el perejil en jugos verdes. Prepara un jugo por las mañanas y agrega unas 5 ramitas de perejil a tu jugo. En el canal encontrarás videos sobre jugos verdes que puedes preparar y agregas perejil. Para nosotros los creadores, el que ustedes comenten, den like y compartan los videos nos ayuda mucho, porque mejoran la posición del video y es más fácil encontrarlo en YouTube. Así que te pido que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones y compartas mi video. Yo te lo agradecería muchísimo. Y cualquier comentario que tengas, con gusto te contestaré. Entra a mi canal y revisa mis videos, seguro encontrarás algo interesante. Este es su canal John Lando y estamos en contacto.